era, digamos, el carisma que tiene o el perfil que tiene Marina Silva, en medio de todo ella parecía segura de ganar, aunque fuera con, digamos, en segunda vuelta, parecía segura de ganar. Pero claro, el problema es que ahora sí todo ese descontento, toda esa, digamos, críticas, ¿no?, que se le hacían, generaban una expectativa de repente de un cambio. Bueno, ya se ha encontrado de alguna manera una persona que puede, para gran parte de la población, encarnar ese cambio, ¿no? Claro, falta todavía porque en medio de todas las elecciones son recién, todavía, bueno, es cierto que 5 faltan semanas. 5 semanas, ¿no? En 5 semanas las cosas podrían cambiar. Es cierto que son 5 semanas que van a ser intensas, ¿no?, de una campaña sumamente intensa, pero está claro pues que en poco tiempo digamos, el paisaje político hay una revolución del paisaje político en Brasil, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con la región. El presidente Nicolás Maduro emitió un decreto que prohíbe la exportación de 21 alimentos de la canasta básica, así como productos de higiene personal, que incluyen medicinas, equipos médicos y materiales de construcción, a fin de evitar el contrabando que genera pérdidas millonarias a la economía venezolana. Hace unas semanas se anunció la instalación de un sistema biométrico en la compra de productos para frenar la escasez, pues a juicio del régimen chavista, el 40% de los artículos básicos protegidos bajo el control de precios han salido de manera ilegal del país. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela indica cada vez que existe mayor dependencia de las importaciones, que representan el 70% en un país donde muchos de los productos que se consumen no son manufacturados en territorio nacional. Muy bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, donde también se puede dar una información que ha salido ahora, que por primera vez en su historia la petrolera estatal de Venezuela dejará de importar crudo, según ha podido publicar Infobae. Las cosas están difíciles en Venezuela, sobre todo con una población que empieza pues a protestar porque no está de acuerdo con ese control, ¿no?, con ese control máximo que hay incluso hasta con la lectura de la huella digital, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Esta es una medida realmente bastante espectacular, ¿no? La de que tengan que, digamos, poner su huella digital a la hora de comprar productos de primera necesidad. Y a eso se suma otras medidas que está tomando también el gobierno venezolano, que ha tomado, bueno, en las últimas semanas, como por ejemplo el cierre de la frontera por la noche con Colombia para evitar el contrabando, que salgan productos, digamos, muy baratos en Venezuela y que se vayan a Colombia, ¿no? Y en lo que se refiere específicamente al tema del petróleo, por otro lado, Venezuela está teniendo ahora más dificultades en poder cumplir con sus socios de Petrocaribe, ¿no?, a los que daba de manera generosa petróleo, ¿no?, y tiene que limitarse, digamos, a cumplir, digamos, a privilegiar en todo caso la provisión a Cuba, a Nicaragua, ¿no? Pero muchos países pequeñas islas del Caribe ahora sí van a tener están, digamos, en riesgo de recibir mucho menos petróleo del que estaban recibiendo, y lo cual evidentemente va a tener un efecto también en la influencia que ejerce Venezuela a nivel latinoamericano, ¿no? Y también, por cierto, en la OEA, para imponer su posición, ¿no? Entonces, todo esto tiene, digamos, las dificultades económicas de Venezuela van a tener un efecto político a nivel regional importante, ¿no? Claro, porque ya han pasado ya varias semanas, meses en cuanto a esa lucha, la guerra contra pues los personas pues que manipulaban los precios, y al final los resultados no se ven, ¿no? Continúa yéndose hacia el hoyo. Lo que sucede es que digamos, el gobierno venezolano insiste en aplicar las medidas que justamente generan la inflación. Los controles de precios, por lo general, lo que hacen es ser absolutamente contraproducentes, porque pueden en el corto plazo eventualmente reducir la inflación, pero eso genera escasez. Entonces muy rápidamente los precios otra vez se disparan. Entonces, bueno, es el típico, digamos, la típica actitud de un gobierno controlista que cree que, digamos, actuando sobre los síntomas puede curar la enfermedad. Los síntomas es la subida de los precios, pero la enfermedad es que no se produce lo suficiente. ¿Por qué? Porque se desaniman las empresas.
Sí, si nosotros nos vamos ahora a Paraguay, los maestros han iniciado movilizaciones en todo el país reclamando un reajuste salarial del 10%. La reunión entre las autoridades del Ministerio de Educación, de Trabajo y los gremios docentes fracasó. Por tal motivo, los maestros decidieron iniciar sus movilizaciones. Los docentes reclaman un reajuste salarial del 10% para los 91.995 maestros del sector oficial y el 7% del Producto Interior Bruto de inversión para educación. Las protestas se harán en distintos puntos del país y habrá cortes en rutas y avenidas de las principales ciudades. Mañana se realizará una masiva marcha en Asunción. Los manifestantes rechazan la propuesta que pretende hacer un reajuste salarial solo a los profesionales que perciban menos del mínimo mediante un presupuesto de 50 millones para 40.000 docentes. La Unión Nacional de Educadores, UNE, es el único gremio que notificó el estado de huelga. Los demás tienen 72 horas para hacerlo. El sector educacional saldrá a las calles y no habrá clases por 2 días. Bien, mientras en Colombia el jefe de los sicarios de Pablo Escobar, conocido como Popeye, salió en libertad tras 23 años de prisión. El que fue el jefe de sicarios del capo colombiano Pablo Escobar, conocido con el alias de Popeye, quedó en libertad luego de permanecer 23 años en una prisión de máxima seguridad. En medio del asedio de los periodistas y extremas medidas de seguridad, John Jairo Velázquez abandonó la cárcel de máxima seguridad de Cóvita en el departamento de Boyacá, tras cumplir solo 3/5 partes de su sentencia, lo que ha generado polémica en el país sudamericano. Velázquez, considerado uno de los mayores criminales en la historia de Colombia, calcula haber asesinado directamente a 300 personas, pero estima haber sido el autor intelectual de cerca de 3.000 muertes, casi todas por orden del narcotraficante más temido de Colombia en la década de 1980. Para obtener la reducción de su condena, Jairo Velázquez no solo tuvo que demostrar buena conducta, sino que también fue necesaria su colaboración con la justicia. El ex sicario se arrepintió de los crímenes cometidos y dio información trascendental que ayudó con la captura de los cómplices de Escobar, incluyendo un ex senador comprometido en un magnicidio. A diferencia del pasado, hoy en día tiene numerosos enemigos y ha pedido garantías para su vida debido a los riesgos de posibles represalias en su contra. No está claro si el Estado colombiano le proporcionará dicha protección. Y la hicimos nuestra, yo la veía muy viable en esa época. Muy bien, este ex sicario lo que ha dicho que tiene un 80% de probabilidades que lo maten, porque hay mucha gente que lo odia y va a estar sometido a más de 2 años de prueba, aproximadamente 52 meses, en los que deberá certificar un buen comportamiento. Había también críticas en Colombia si ese sujeto no debía estar puesto en libertad. Claro. Por todo el daño que causó. Bueno, lo que pasa también es que ha colaborado, ¿no? Ha colaborado con la justicia en varios procesos, ha sido testigo, entonces de alguna forma, digamos, esta liberación, y efectivamente es una liberación condicionada, porque tiene que estar en un centro de reinserción, se habla entre 2 y 4 años en que tiene libertad condicional. Entonces, y bueno, es una persona amenazada. Él incluso declaró en algún momento que hace unos años declaró que había un contrato de $1 millón por su cabeza, ¿no? De sus antiguos socios. Y también dijo otras cosas, como que había muchos políticos y empresarios que lo protegían, ¿no? Y además habló incluso de una especie de ¿cómo se llama?, de escondite de Escobar, donde había una gran cantidad de armas. Entonces, claro, nadie sabe si eso es cierto, ¿no?, o no. Y si es cierto, de repente va a ir él a buscar esas armas, en la medida en que no está realmente arrepentido. En fin, se tejen muchas hipótesis, y él mismo, ¿no?, lanza una serie de afirmaciones que, bueno, habrá que ver si son ciertas o no, pero lo que sí es cierto es que sí ha colaborado con la justicia y por lo tanto de alguna manera eso ha influido en esta liberación, ¿no? Muy bien, y vamos a comentarles que el Valle de Bravo en México sufre de una epidemia de secuestros que ha alcanzado la cifra más alta de la historia de ese país. Veamos. Más de una docena de secuestros registrados en el último mes en Valle de Bravo convierte a este destino turístico en la zona más peligrosa de México. Si bien su población no supera los 25.000 habitantes, ello no es impedimento para que todos ellos vivan atemorizados por la ola de secuestros que ya ha alcanzado el máximo histórico de ese país. En la historia de México se habían visto tantos secuestros como ahora, nunca. Este es el año donde más secuestros ha habido en la historia. Desde que se registran los secuestros, este es el año donde más secuestros hubo.
De acuerdo con representantes de Alto Secuestro, desde 2012 a la fecha hubo más de 4.800 secuestros en este pueblo. Sin embargo, estadísticas oficiales proporcionadas por el Estado mexicano registran solo 2.634. La fragmentación de las pandillas en la guerra que sostiene el gobierno de México contra el narcotráfico han sido un factor determinante para el incremento del índice de este delito. Otro punto importante que preocupa a las autoridades es que los afectados no denuncian a sus agresores por temor a las consecuencias, ya que inclusive policías en actividad y retirados son a menudo parte de estas temibles bandas de secuestradores. En respuesta, el Estado de México, en colaboración con el alcalde de este municipio, ha enviado más de 25 unidades de la Gendarmería, las cuales han sido desplegadas en varias zonas de Valle de Bravo para combatir el secuestro y la extorsión. Bien, momento de nuestra primera pausa, vamos a regresar con mucho más información y desde el Medio Oriente, un grupo de rebeldes sirios toman cruce fronterizo de los Altos del Golán y Angela Merkel califica de genocidio lo sucedido